cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enoer Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Muy amable, muchas gracias por en cada programa estar siempre con nosotros. Este es el primer programa que realizamos en este año 2021 y lo queremos realizar con el representante de la Cámara, el doctor Gustavo Padilla. Tenía una confusión, creía que estaba cumpliendo años el día anterior y no, el que cumple años es el hijo, quien es homónimo del representante de la Cámara. Doctor, bienvenido a esta información, ¿cómo le ha ido? Bien, Enoer, gracias por la invitación a este importante programa, Magazine del Valle. A todos los que nos ven y nos escuchan, muchas gracias por estar atentos a tan importante programa. Bien, iniciando el 2021, por lo menos con buena salud. Y encerradito, ¿no? Nos tocó otra vez encerradito. ¿Usted está en el Dobio? No, yo estoy en Cali. Está en Cali, entonces sí le toca encerradito como a nosotros. Estamos, encerrados, sí, señor. Este tema de la pandemia está afectando demasiado a toda la población, sobre todo a los vendedores informales, a los comerciantes, y lo complicado del tema, doctor, es que ya no van abasto los hospitales y las clínicas. Ese es un problema grandísimo. Una cosa es el problema en la salud y otra cosa es el problema económico. Y en estos momentos ya uno no sabe si es mejor que estemos encerrados y pues digámoslo de una manera vulnerando el derecho al trabajo a los demás o dejarlos libres, pero allí ya habría un problema de hacinamiento en las clínicas en materia de salud. Que no harían abasto y entonces ahí estamos en esa disyuntiva de qué será lo mejor. Nos han llegado algunas fotografías del Valle de Lili, una clínica al sur de la ciudad de Santiago de Cali, y le llama poderosamente la atención a cómo están, ¿no? Uno creería que están en un hospital departamental porque la gente está esperando turno a las afueras en camillas para poder ingresar a que los atiendan al interior de este centro hospitalario. Es bastante preocupante porque la clínica Valle de Lili se ha distinguido por ser una clínica que maneja muy bien los tiempos, muy bien el tema de los pacientes, donde nunca se ve hacinamiento de ninguna clase. Es una clínica que por lo menos le da a uno una sensación de no estar en un hospital, sino en un centro casi que común y corriente, donde no hay esa presión de los enfermos como en otras hospitales, de la saturación de enfermos ni nada de esas cosas. Y es impresionante, yo vi las fotos y pienso que si la clínica Fundación Valle de Lili está en esa situación, pues imagínense qué se podrá esperar de otras donde prácticamente son bastante populares, especialmente lo que es la red pública de hospitales. Sobre todo el hospital departamental, San Juan de Dios, Carlos Holmes Trujillo, no se imagina uno cómo deben estar, desafortunadamente. Claro que nosotros los colombianos somos también muy responsables del tema, ¿no? Porque desafortunadamente no nos cuidamos y muchas veces desobedecemos las órdenes de nuestros mandatarios y esto ha implicado que llegue a esta crisis hospitalaria, porque desafortunadamente no han abasto, inclusive algunos médicos hasta han renunciado también porque desafortunadamente tampoco han sido serios con el tema de los pagos. Se están enfrentando día a día a la muerte y aparte de eso no le pagan sus salarios, que es de lo que normalmente dependen los médicos. O sea que esa también es otra situación bastante compleja. Eso es bien preocupante. Primero, la cultura que tenemos nosotros, y no solamente los colombianos, sino que lo está viendo casi en todos los países, una cultura del poco control, autocontrol frente a las aglomeraciones, frente a las salidas,
Es decir, que queremos seguir llevando una vida normal sabiendo que hay un virus que está afectando grandemente la salud de todas las personas. Y en este caso de los médicos que están renunciando por falta de pago, sí es bastante delicado, porque pues hace uno una comparación en el caso de Cali, y allí es donde uno comienza a ver que hay unos gastos excesivos en unas cosas que tal vez no pues sí van a beneficiar unos pocos sectores, pero ese primer eslabón en esta pandemia, que es la atención médica, los profesionales de la salud y la cadena de la salud debe ser la que debe ser principalmente atendida, y mucho más con los pagos. Doctor Gustavo Padilla, hablemos de los proyectos que lideró en el Congreso de la República el año anterior. Contémosle a los televidentes cómo le fue, sobre todo con aquel tema que tuvimos la oportunidad de mostrárselo a los televidentes y que tenía que ver con el tema de los concejales a nivel de Colombia. Sí, efectivamente, yo el año pasado estuve en la comisión primera, anteriormente estaba en la cuarta, que es la comisión de presupuesto de la Cámara, pero pues opté por hacer un cambio con un representante del Risaralda, Juan Carlos Rivera, y él pasó a la cuarta y yo pasé a la comisión primera. Allí me nombraron ponente de diferentes proyectos, y pues es de resaltar que de los concejales fue muy importante, pues muy importante porque se beneficia, digamos, la democracia representativa en la comunidad. Y el concejal es ese primer eslabón en esa cadena democrática, es el que hace el trabajo de la mano directamente con las comunidades. Y es por eso que entrando allí me asignaron como ponente de un proyecto que yo también era autor, o soy autor, con el representante Buenaventura León, y me asignaron primero ser miembro, presidente de la subcomisión que se había nombrado para recoger una cantidad de inquietudes en la comisión primera, que no se ha podido avanzar en ese tema porque había muchas inquietudes. Resolvimos más de 30 situaciones y peticiones de representantes a la Cámara y logramos presentar el informe de ponencia. Se dio el primer debate, solamente tuvo un voto en contra en la comisión primera y 33 a favor, es decir, que es un proyecto que tenía muy buena acogida. Luego pasó a segundo debate en plenaria de la Cámara, y allí tuvo más de 130 votos favorables y solamente tuvo 2 en contra. Y ya luego pasó al Senado, donde se hizo discusión en la comisión primera y en la plenaria, donde también fue aprobado por amplias mayorías. Digamos que la izquierda que hace oposición al gobierno prefirió en muchas oportunidades no votar ni sí ni no, pero no lo votaron en contra tampoco, y al final por la conciliación que se dio, porque hubo diferencia entre lo aprobado en Cámara y en Senado, pues se hizo la conciliación y en Senado fue aprobado por unanimidad, mientras que en Cámara fue aprobado 117 votos a favor y 7 votos en contra. Entonces, un proyecto muy importante, y el título de ese proyecto es por medio del cual se modifica el régimen actual para la liquidación de honorarios de los concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, y se dignifica su labor como concejales. ¿Cuándo ya comienza a verse reflejado estos recursos en los ingresos de los diferentes concejales? Sí, el proyecto, la ley fue sancionada por el señor presidente, el doctor Iván Duque, el pasado 8 de enero. Es decir, de que desde ese mismo día comenzó a regir esa importante ley, que es la ley 2075 de 2021. Con esa ley lo que hacemos es equilibrar o igualar los honorarios que gana un concejal de municipio de cuarta categoría como Cartago, por ejemplo, con un municipio de sexta categoría como Ulloa, por ejemplo. Es decir, estos concejales, es aterrador que nosotros los criticamos mucho, les exigimos que trabajen, les exigimos que mantengan en los consejos trabajando por el pueblo, pero nunca habíamos revisado los honorarios que ellos ganan. Imagínense, Eduard, que ellos se ganan solamente 4 sesiones al año, cuatro periodos de sesiones al año, y en esos periodos de sesiones ellos
se estaban ganando más o menos 126.000 pesos por sesión, lo que al año sumaba ni siquiera 7 millones de pesos. Si uno divide, no alcanzaba sino como a 600.000 pesos mensuales. De ahí, ellos tenían que pagar lo que era pensión, ARL, cajas de compensación y la retención en la fuente que se les descontaba. Entonces uno hacía cuenta, los concejales de sexta categoría y quinta les quedaban entre 400 y 600.000 pesos, ni siquiera un salario mínimo. Yo no demerito el trabajo, por ejemplo, de un aseador, pero un aseador se gana 1.300.000, 1.400.000 pesos y un concejal ni siquiera el pico de ese 1.400.000, 1.500.000 se lo gana. Es decir, que el concejal se le exige, tiene unas grandes responsabilidades, el trabajo que tiene que hacer por los municipios es grandísimo. Es la junta directiva, digámoslo así, de los alcaldes municipales. Son los que aprueban el plan de desarrollo, el presupuesto, proyectos de infraestructura, proyectos del plan de inversiones, planes de ordenamiento, todo. Y solamente ganándose esa irrisoria suma de dinero, esos honorarios muy bajitos. Entonces lo que logramos fue que al menos quedaran con lo que se ganan, no 126.000 pesos, sino 212.000 pesos que se ganan los concejales de los municipios de cuarta categoría. Y que el municipio asuma todo lo que tiene que ver con el régimen de seguridad social, es decir, salud, pensión, ARL y cajas de compensación familiar. Pues lógico que los descuentos para fiscales los tienen que asumir. Y pues importante también que en Senado también le hicieron algunas adiciones a eso. El proyecto inicial de la Cámara es mejorarle los honorarios, equipararlos con los de cuarta categoría y que la salud la pague el municipio. En este proyecto en el Senado se le agregaron unas cositas que usted quiere más adelante, las podemos mencionar. Doctor Gustavo Padilla, y en las comisiones, porque normalmente siempre pagas en plenaria, ¿no? Y en las comisiones están buscando que también se pagara, porque inclusive un proyecto muchas veces estudia mucho más en una comisión que en las mismas plenarias. Sí, Enver, eso es cierto. A los concejales les pagan solamente por sesiones plenarias, no les pagan las sesiones de comisiones, ni las sesiones de comisiones permanentes, y menos pues les van a pagar las sesiones, las comisiones accidentales, esas cosas, no, menos se les van a pagar. En el Senado, incluso por proposición de Angélica Lozano, la compañera de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, al principio ya votó negativamente el proyecto, al menos dio la cara, el resto se salieron de la sesión en la comisión primera. Ya los concejales tal vez la llamaron y le explicaron el alcance de esta importante ley y logró que en el segundo, en el debate ya de la sesión, de la comisión, de la sesión plenaria de Senado, ella incluso hiciera unas proposiciones, entre esas que les paguen las sesiones permanentes. Y quedó en el proyecto. Lo que sí es que hay un proceso que se va a dar en los próximos meses, que es la reglamentación de esa ley, para dar claridad al alcance de cómo se les van a reconocer esos honorarios de comisiones permanentes, porque se tendrá que estudiar que esa comisión permanente no se desarrolle el mismo día que hay plenaria para evitar doble facturación de honorarios, que no se crucen pues esas sesiones, un límite en las sesiones, y quién va a asumir ese recurso, si es el Estado o va a ser los municipios. Inicialmente la ley está para que la asuman los municipios, pero también en el Senado le hicieron una proposición que fue aprobada también, que es que del 0.6% del Sistema General de Participaciones que el gobierno le envía a los municipios, se le va a destinar un 0.6% para que ellos asuman todo lo que tiene que ver con la seguridad social de los concejales. Es decir, que ya la nación está asumiendo una parte de lo que, del costo fiscal que tiene ese proyecto tan importante. Doctor Gustavo Padilla, entonces aproximadamente se quedan ganando los concejales de quinta y sexta categoría aproximadamente entre 1.200.000 a 1.000.000 de pesos, y también lograron ustedes conseguir que sean los municipios los que paguen su seguridad social, o sea que les quedaría el sueldo prácticamente limpiecito, sacándole lo de los parafiscales. Exacto, Enler. Pasarían ya prácticamente a ganarse un poquito más del salario mínimo legal mensual, y el municipio asumiría lo que tiene que ver con la seguridad social,
y eso es muy importante, porque la verdad en los municipios ya casi nadie quiere aspirar a ser concejal, y aspiran los que muchas veces y a veces critican y hacen memes en ese sentido, que el que vendía las arepas entonces ya ahorita está aspirando a ser concejal. No es que no tenga derecho, sino que eso, así como estaba la normatividad, le da para eso, para que no sean los más interesados los que participen en las elecciones para consejos, sino los que realmente quieren participar. Por ejemplo, yo le coloco esta situación: un abogado en un municipio de esos no le da nunca financieramente aspirar a ser concejal de un municipio. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de aspirar y ganar, él queda inhabilitado, no solamente él, su esposa, sus hijos, su familia, para contratar con el Estado, para ejercer la profesión en el mismo municipio, que hay inhabilitado para todo, para ganarse 500.000 pesos. Entonces, los profesionales en todas las ramas, ninguno se define casi a ser concejal, excepto que ya tenga su vida garantizada, un pensionado o algo así. No le vería problema en ir y renunciar a los honorarios, porque la pensión sería mejor que el ingreso de los concejales. Ahorita se abre más la democracia para que las personas, si sean profesionales ya y que tengan unas buenas entradas, puedan decir: yo me quiero meter al Consejo Municipal, porque al menos allí se va a devengar un poquito más y asegura todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Nosotros cambiamos de panorama. Eh, los concejales prácticamente pues ganaban muy poco, pero ustedes, los representantes de la Cámara y los senadores, ganan mucho, de acuerdo a lo que conocemos nosotros, y ha sido muy cuestionado. ¿Cuál ha sido su pensamiento con respecto a este incremento que ustedes tuvieron para este año 2021? Bueno, yo le quiero acabar de concretar una cosita de los concejales. Ese proyecto va a beneficiar más de 10.500 concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. A los de quinta categoría y sexta, Más de 10.000 representantes. más de, más de 10.500 concejales. A los de quinta y sexta categoría les mejoran los honorarios, los nivelan con los de la cuarta. Y a los de la cuarta entran con los mismos honorarios, pero entran a ser subsidiados ya con la seguridad social total por parte de los municipios. Y hay unos parágrafos de esa misma ley 2075 que beneficia también a los concejales de primera, segunda y tercera categoría, mientras se reglamenta la ley en el sentido de que les pagarán comisiones permanentes. Eso sí es general. Entonces, eso es como el Y los de meollo del primera tema. y a los de primera y segunda también el municipio correrá con los gastos de la seguridad social. En esos gastos de seguridad social no, en los municipios de primera, segunda, tercera categoría no los cobija, porque la ley quedó muy clara, pero sí quedó abierta en el tema de pago de sesiones de comisiones, y también el pago que se debe hacer dentro de los 5 días siguientes a la causación de los honorarios, porque a veces a los concejales, tras de que ganan poquito, les pagan cuando el alcalde quiere. Entonces ahí ya la norma quedó que dentro de los 5 días siguientes a terminar la sesión le tiene que pagar. Eso era como ya para finiquitar el tema de los concejales. Y frente al salario que vengan los congresistas, representantes y senadores, ese salario lo definió el constituyente de 1991. Así que las críticas frente al salario de los congresistas no se le deben hacer a los congresistas, se le debe hacer a los que instituyeron esa norma, por la cual los congresistas son los que deben de vengar una cantidad de salario. Y eso lo dejaron plasmado en la Constitución del 91, y mientras no se haga una reforma constitucional, pues lógico que va a seguir aumentando con un promedio de todos los aumentos que se hagan en el sector público. Se hace un promedio y con eso se le aumenta año a año a los congresistas. Este año pasado causó molestia porque el presidente anunció un aumento de más del 5% al salario de los congresistas, pero eso era el aumento del año pasado. Lo que pasa es que él no lo había hecho. Del Entonces lo hizo en 2020. diciembre. O sea, el Claro, incremento. era el 2020. El de este año, ENUER, no se ha hecho. El de este año no se ha hecho. Ya se hizo más o menos el decreto de cómo va a quedar el salario mínimo para este año, pero el aumento salarial de los congresistas de este año no se ha hecho, y va a haber otro revolcón y va a haber otra discusión sobre los salarios que ganamos nosotros. El presidente lo que hizo fue el año pasado de que por la pandemia los mismos congresistas le han pedido: no,
no haga el aumento, o si lo hace, lo hace después de que pase esos efectos tan grandes, atienda más bien la gente. Entonces lo dejó para última hora y pues lo hizo el 23 o 24 de diciembre. Entonces eso, el impacto mediático que da firmar un decreto de esos dice mucho. Pero como le digo, era el aumento del año pasado. El de este año no se va a dar y se da, y si se va, no se da todavía, pero si se da después de junio. Entonces va a ser otro mismo, y el presidente lo tiene que hacer porque tiene que cumplir la Constitución, y es pura paja que los congresistas digan que van a renunciar al aumento, que yo no lo voy a cobrar. Eso es paja, todos lo cobraron. Lo que pasa es que algunos lo pueden donar, claro que sí. Yo por lo menos a una fundación de la organización que nosotros trabajamos, el tema educativo y el tema social, yo mensualmente hago mis donaciones. Y eso es una donación permanente, cosa que muchos congresistas apenas le iban a hacer ahorita de ese aumento. Yo por lo menos lo hago para sostener una organización que dicta clases todo el tiempo. Ahorita por pandemia sí ha habido que suspender, pero lo que tiene que ver en administración de fincas, en técnicas, nosotros tenemos convenio con el SENA, esa fundación tiene convenio con el SENA en temas de capacitación en inglés, en Doctor, música, ¿estamos hablando de fuerza social? de la Fundación Fuerza Social. Entonces, es una fundación que ahí en la sede que se tiene, hay más de 5 funcionarios, hay 5 funcionarios todo el tiempo a los cuales hay que pagarle salario, y de allí, del salario de los congresistas es que se mantiene esa sede, que cuesta más de 7 millones de pesos mensuales. ¿Y quién sostiene eso? El congresista que esté de turno a nombre de la organización. Es decir, que en ese sentido yo sí estaba haciendo el trabajo social, y no solamente eso. Nosotros en la pandemia, y de pronto ahorita le mando, y a mí no me ha gustado porque el doctor Weimar es uno que dice, y la directora de la fundación, es que a un cuaderno que se entregue, que a una remesa que se entregue, no se le da a hacer publicidad, porque eso no está bien visto, ¿no? Y la misma Biblia lo dice, que tu mano derecha o izquierda no sepa lo que hace la derecha. Nosotros hemos entregado miles de mercados por parte de la fundación, no solamente en Cali, en todo el Valle del Cauca. En diciembre hemos entregado regalos para los niños, y eso lo hacemos siempre, eso no es nuevo, 27 años en ese trabajo. Y ahora en enero comenzamos a entregar, de pronto no todos los cuadernos que hemos entregado siempre, sino una parte, porque pues lo más seguro es que ahorita vamos a seguir en trabajo virtual, los muchachos no van a necesitar tantos cuadernos como antes, pero vamos a entregar como mínimo el 50% de los cuadernos que siempre entregamos. Entonces, nosotros hacemos eso, el trabajo social y el trabajo educativo, y eso lo hacemos con el salario que gana el congresista que esté de turno. Cuando hay 2 congresistas, entre 2 congresistas asumen los gastos, y cuando hay uno solo tiene que asumir los gastos de eso, y en este caso me tocó a mí, y eso yo lo hago y nadie se da cuenta. Yo tengo mis facturas, mis cosas de las donaciones que se hacen, y tenemos el registro de todo lo que se lleva, pero eso va en la fundación, y nunca lo sacamos casi públicamente, para Eso, evitar pues comentarios, pero eso sí lo hacemos nosotros. eso significa que la pérdida de la curul de el senador Mauricio Delgado Martínez afectó directamente a los ingresos de Fuerza Social. Sí, sí, claro, claro, porque pues son muchos gastos. Nosotros también, y yo lo digo siempre, ojalá, mire, si el gobierno nacional, por medio de todas sus dependencias, los gobiernos departamentales y municipales, atendieran en tiempo real, digámoslo así, las necesidades de la gente, nosotros como políticos o como congresistas, podíamos ganar mucho menos salario, porque es que nosotros vamos a un municipio y nos toca echarnos plata al bolsillo, porque nos piden la pintura del puesto de salud, nos piden los uniformes para los equipos de fútbol, nos piden los balones, nos piden los cuadernos, nos piden la pavimentación de calles. Por ejemplo, nosotros por acá en Cali hemos hecho convites con la gente y dando cemento, dando material, y nosotros mismos nos hemos ido a pavimentar, a hacer placas, huellas, a hacer cosas por el estilo, cosa que el gobierno no lo hace. Entonces, en estos días por allá en Pugala Grande me decían, no, es que ese coliseo llevamos tantos años y no hemos podido hacerlo por el gobierno, pero si entre todos hacemos una vaquita, lo podemos hacer más sencillo y lo podemos entre todos. Pues nos toca dar el aporte a nosotros, y no es poquito, porque son horas que tienen mucho costo. Entonces,
A nosotros nos toca hacer muchas obras sociales con plata. ¿La plata de dónde? Con plata del bolsillo del salario. Y yo sí quiero decir, cuando veo por ahí que circulan cosas y en este tiempo de salud, que los médicos deberían ganar más que los políticos, pero yo digo una cosa, ¿acaso todos los políticos ganan salario? No. Yo conozco una cantidad de políticos en el Valle del Cauca que no tienen un salario, no tienen un puesto y son políticos, ¿no? Una cosa es decir los congresistas, los diputados, los concejales, a decir los políticos. La mayoría de nosotros hacemos política y nadie nos paga por eso. Todos somos políticos, Todos somos representante. políticos. Sí, es cierto. Usted cualquier obrita social que haga es política. Es una acción política. Mis metas, mis objetivos son políticas mías frente al futuro que me voy a formar o forjar. Entonces todos hacemos política de una u otra manera y no todos tienen salario. Entonces los políticos de manera general no tienen salario, no devengan salario. Solamente los políticos que llegan a alcanzar una curul, eso sí tienen salario. Entonces yo, Enuar, como para rematar este tema y esperar la siguiente pregunta es que yo sí estoy de acuerdo con congelar el salario de los congresistas por 5, 7, 8, 10 años, no sé cuántos, pero sí estoy de acuerdo con ese congelamiento porque sí hay una base de liquidación que es excesiva frente a los aumentos que se le da al común denominador de los trabajadores. Estoy de acuerdo que eso se lleve a cabo. Es verdad que han habido varios proyectos en ese sentido y a veces muchos congresistas se declaran impedidos porque como van a trabajar precisamente sobre el salario de ellos, dicen, no, eso como me afecta, yo no puedo entrar a discutir ni a votar ese proyecto de ley, pero si es necesario, urgente, hacerlo hasta que se nivele un poquito las cargas, pero yo sé que los buenos salarios, yo siempre lo he dicho, nosotros como políticos debemos buscar no bajar el salario a los que ganan más, porque todos quisiéramos ganar más, sino mirar cómo le subimos el salario a los que ganan menos. Es que las conquistas laborales no son cualquier cosa. Hay funcionarios. Representante, Sí. discúlpeme que lo interrumpa, es que le quería decir lo siguiente con respecto a lo que usted acaba de decir. Yo tuve la oportunidad de hablar finalizando año con el empresario del calzado en Santiago de Cali, don Rómulo Marín. Él me manifestaba, todo el mundo pelea por el incremento salarial. ¿Por qué no se pelea mejor? Porque se frenen el incremento en los peajes, el incremento en la canasta familiar, el incremento en la gasolina. Y eso directamente favorecería al 99.9% de los colombianos, porque es ahí donde nos vemos afectados. ¿Qué nos sirve que nos suban el 5 o el 10% si desafortunadamente a la canasta familiar le suben el 15 y el 20%? No existiría esa posibilidad que desde el Congreso de la República se busque la posibilidad de congelar los cobros de los peajes que cada día son más altos, de congelar los costos de la canasta familiar y de bajarle ese precio de la gasolina que es tan alto, una de las más altas a nivel del mundo? Claro, se pueden trabajar muchos temas en ese sentido, pero hay que también que la gente conozca. Mire, durante la pandemia, el gobierno nacional bajó la gasolina en 1.000 pesos y nosotros pagamos y a veces ni nos damos cuenta ni valoramos ese esfuerzo que hizo el gobierno. En ese momento hay estaciones de servicio donde uno estaba ya pagando galón a 10.000 pesos y ahorita está pagando 7.900, 7.850, 7.900, 8.000 pesos. Y eso se hizo en este tiempo de pandemia y muchos de nosotros no valoramos eso, sin embargo es muy cara. Pero la fórmula de liquidación internacional es que el precio de la gasolina en Colombia está sujeta a los precios internacionales. Hay un senador que ha estado luchando hace tiempos para que esa fórmula cambie y eso es posible. Lo que pasa es que los impactos fiscales para el gobierno nacional y los municipios, porque de la sobretasa a la gasolina es que Colombia, el galón de gasolina tiene casi un 40% de impuestos. Entonces eso es aterrador. Prácticamente un galón de gasolina que debía estar valiendo 4.500 pesos, está valiendo 8.500. ¿Por qué? Porque el 40% es en impuestos. Entonces habría que entrar a hacer, y si Colombia no quiere asumir un impacto tan grande, pues podría ser paulatino, que se fuera desmontando la fórmula y que se comenzara a trabajar con precios, con el valor interno del costo de producción. No sé, bueno, qué fórmula se aplicaría, pero sí es ligarlo de los precios internacionales del petróleo. Pero eso sería bueno si se aplicara como debe ser, pero usted se imagina, Enuar, que cuando sube, nos suben, pero cuando baja, ahí sí no nos bajan. Entonces, nosotros seguimos pagando. Y cuando sube la gasolina, usted a las medianoche a una estación de servicio y ya la han subido. Pero cuando baja 3, 4, 5 días con el mismo precio,
pues ellos dicen que es para agotar existencias, pero debía bajar inmediatamente. Entonces, para unas cosas se la aplican a uno y para otras no. Pero esos temas que usted ha mencionado sí se pueden trabajar. Nosotros hemos sido defensores de que no le metan impuestos a la canasta familiar y el Partido Conservador logró el año pasado unas reformas tributarias que sacaran la canasta familiar de allí. Y Eduardo, estamos con el Partido Liberal analizando con el gobierno y firmamos una proposición el año pasado donde se cambie ese impuesto al IVA y se coloque solamente el impuesto al consumo y que pase del 19% al 8%. Pues tendría que ser sobre casi todos los productos. Esa sí sería una gran ayuda, esa sí es una gran ayuda para el pueblo colombiano, Sería representante. importantísimo, porque eso sería un proyecto social, Eduardo, porque es que nosotros así, y en ese sentido la gente sí tiene la razón, nosotros sí le pagamos los impuestos a los ricos, nosotros sí le pagamos los impuestos a los grandes empresarios. ¿Por qué? Porque el IVA es deducible del impuesto de la renta de los dueños de las empresas. Entonces, el IVA que yo pago se le descuentan al señor que yo le pago. Entonces, cuando hay a pagar la renta, ¿y cuánto IVA pagó usted? No, yo pagué tanto IVA, pero ahorita que es el IVA que pagamos nosotros. Entonces, el gobierno inmediatamente se lo deduce del impuesto. Entonces, usted tiene que pagar 200 millones, pero como pagó 190, supongamos, de IVA, entonces solamente pague 10 milloncitos. Mientras la propuesta que nosotros le estamos proponiendo al gobierno es cobrar solamente el 8% de impuesto al consumo que no sea deducible. Y entonces yo pago el 8 y el rico paga el 8 y a nadie nos van a descontar el IVA que me descontaron a mí ni a nada de eso, sino que todos paguemos lo mismo. Lógico que el que tiene más paga más, el que tiene menos paga menos, pero que ese impuesto no sea deducible. Porque es que en deducciones se está yendo la plata, en descuentos y en todas las cosas. Cuando se paga el IVA, le cruzan cuentas y el empresario como tal. Yo no estoy en contra de los empresarios, pero sí eso es una fórmula muy mal aplicada por donde está yendo la mayor cantidad de billones, no son millones, billones que pueden llegar a las arcas de la nación y no necesitan. Miren, nosotros hicimos cuenta y si eso se adaptara, eso equivale a 5 reformas tributarias. Entonces, esa propuesta, pues no sé, en cualquier momento se la va a pasar para que usted la lea. Muchas gracias. Esa sería una propuesta de corte social. Doctor, leyendo su biografía, veo que desde muy joven hace parte de Fuerza Social y usted también manifestaba, de lo cual yo soy testigo del trabajo que realizan en la sede, cortes de pelo, odontología, le enseñan diferentes capacitaciones. Pero usted desde muy joven está en Fuerza Social. ¿Cómo hizo para vincularse? ¿Qué recuerda usted de su vinculación a Fuerza Social? ¿Y por qué tanto tiempo en Fuerza Social? Porque normalmente los políticos comienzan a dar vueltas de un lado para otro. Hoy soy verde, mañana soy rojo, mañana voy azul, después amarillo. Usted ha sido un hombre fiel ahí al Partido Conservador y a Fuerza Social. Sí, Eduardo, en un tiempo trabajé con el doctor Carlos Holguín Sardi, muy joven, incluso mi papá estaba vivo, pero antes de eso había trabajado con el doctor Humberto González cuando mi papá estaba vivo, y él era el que le gustaba como la política. Él fue electo concejal en el Dobio, pero no se pudo posesionar porque en unos días falleció. Entonces, yo seguí trabajando con el doctor Humberto González hasta que él se lanzó al Senado y lanzó dos representantes a la Cámara y se quemaron los dos senadores, el senador que era él y dos representantes que era Mario Germán Fernández de Soto y Fabio Rojas Giral. Hasta ahí llegó el humbertismo y en una que otra elección le ayudé al doctor Carlos Holguín y le ayudé al doctor Germán Villegas, pero cuando yo me lancé bueno, en ese tiempo fui inspector de policía y luego Personero. sí, un Fue alcalde personero, holguinista. alcalde 3 veces de su municipio. Yo lo tengo estudiado, mi doctor. Yo lo tengo estudiado. Gracias, Ener, sí. Y a mí me nombró un alcalde holguinista, me nombró jefe de planeación. Y ya después de haber trabajado como jefe de planeación, me propusieron pues ese mismo alcalde holguinista lanzarme a la alcaldía. Y él me dijo, ante todo, los sismos hay que irlos quitando, somos conservadores, lances, yo lo apoyo. Y me lancé a la alcaldía y cuando en esos días, yo ya conocía al doctor Weimar, que era concejal de Cali, y él me visitaba ¿Cuántos años mucho. tenía usted, doctor, en esa época? Más o menos 26, 27 años. O sea que usted Sí. empezó muy joven en la política. A los 18 años, sí, señor. A los 18 años, 18 años, casi 19, terminé el bachillerato, pagué servicio militar y yo no me metía No, a la política. nunca hizo parte de alguna junta de acción comunal?
Sí, claro, en mi vereda, porque yo soy de una vereda, yo fui secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cañada Honda, ahí fue que donde arranqué también como ese tema de trabajo con la comunidad. Sí, hice todo el proceso, eso no ha sido así de un salto como algún día me dijo un líder aquí en Cali, ¿usted a dónde apareció? Yo le dije, no, pues lo que pasa es que mientras usted hacía política aquí en los barrios de Cali, yo la hacía en el Cañón del Garrapatas, que no solamente un voto cuesta, sino que hasta sangre nos ha costado porque nos ha tocado la violencia más dura que había en el norte del Valle, con guerrilla y con narcotráfico. Entonces, eso ha sido pues un proceso y cuando yo me lancé a la alcaldía, yo ya conocía al doctor Weimar, ya con nuestros amigos le hemos ayudado, con una concejal que él tenía allá y un amigo de él, que era, también ha sido concejal y candidato a la alcaldía, ya le hemos ayudado con unos boticos en la primera candidatura que él tuvo a la Cámara de Representantes, allá sacó como 700 votos, 600, 700 votos, y ya le hemos puesto un trabajito ahí, pero sin pertenecer directamente a la organización. Cuando yo me lancé ya a la alcaldía, hice una coalición entre humbertistas, holguinistas y lloredistas. Y allí entró en esa coalición el doctor Weimar con uno o dos concejales que tenían el doble y desde ahí, ya como el doctor Humberto no estaba, él me visitó y me dijo, bueno, ya usted no tiene jefe político, si usted gusta, comience a trabajar con nosotros. Yo le hágale, vamos a trabajar temas de municipio, de obras, de proyectos, y así fue, me metió recursos para unas pavimentaciones urbanas, para unos arreglos de vías rurales, y comenzamos a trabajar desde cuando eso, desde el 2000 hasta la fecha. Yo he estado trabajando con la organización, ahí me han ofrecido muchas cosas en otra organización, yo he dicho, mientras me traten bien en la organización, yo sigo allí y ahí he seguido, y entonces ha sido un proceso más de mucha disciplina y sin mayor inconveniente, porque la verdad con el doctor Weimar yo no he tenido absolutamente ningún inconveniente. Y las oportunidades que se brindan allí, porque el doctor Weimar es una persona que yo siendo de la provincia y habiendo gente con más votos y con plata, que le decían déjeme esa curul para yo ser representante de la Cámara, él dijo, a mí me interesa más que la plata y más que los votos, la lealtad. Y entre esas personas, el leal conmigo ha sido Gustavo Padilla, entonces me postuló y pues yo acepté con mucho honor, con mucha responsabilidad también ese ofrecimiento. Doctor Padilla, lo que pasa es que usted, hablar con usted es muy sabroso. Además, usted es de gente campesina y los campesinos normalmente son buenas gentes, la mayoría, pues debe haber uno que otro bandido también porque en todas partes existen bandidos. ¿Le tocó alguna vez ir al monte a trabajar? Claro, Jovencito. claro, Enoar, nosotros en la casa, en la finca somos 11, 7 mujeres y 4 hombres. En ese tiempo televisión no había. No, pues si en la casa no había ni televisión, no había ni energía ni agua, porque nos tocaba antes de irnos para la escuela llenar un tanque grandísimo y hasta que no lo llenáramos no podíamos salir a vestirnos para irnos para la escuela y nos demorábamos como casi una hora para ir de la zona rural hasta la zona urbana, que era la escuela más cercana, pero después de que terminábamos Doctor, la clase, déjeme yo ese pasito para decirle a los televidentes. Es que muchas veces la gente cree que porque usted es alcalde, es gobernador, es concejal, es diputado, representante de la Cámara, eso apareció de la noche a la mañana. Y eso hay un proceso que hay que cumplirlo. Mucha gente no sabe los procesos que han cumplido, los sacrificios que han tenido. Y cuando llegan a unos puestos, por el caso concreto suyo, como representante de la Cámara, no hacen sino criticar, sin saber todo lo que han hecho. El doctor Gustavo Padilla, además, es abogado. Ha ejercido muy poco, por cierto, el derecho, pero el sacrificio, lo que nos está contando aquí es bonito, para que no lo crean, es como muchos capitalistas. Yo soy muy amigo de don Rómulo Marín y don Rómulo también me cuenta su historia. Empezó arreglando zapatos de zapatero, ahora es un gran comerciante, gracias a Dios, pero es que las cosas no aparecen de la noche a la mañana. Eso de pronto los que trabajan un tipo de negocios ilícitos, pero si usted es una persona de bien, de la noche a la mañana no va a conseguir recursos. así es, ¿no? Bien pueda, doctor. Lo Sí, que pasa es que usted me va diciendo y me va dando como pedal. no, Enar, es que así es que es bueno. Y yo le decía y desde que terminábamos las clases a la 1 de la tarde, llegaba uno o 2 de la tarde, almorzaba y cámbiese de ropa y a trabajar. Y a nosotros nos tocó trabajar desde pequeñitos en la finca, hombres y mujeres. Nos tocaba ir a coger café o a sembrar tabaco, a coger tabaco negro. Limpiar potreros, hacer cercos, cuidar ganado, todo lo que había que hacer en la finca para entre todos poder
sostener la familia, porque a mi papá solo le quedaba muy difícil y éramos hombres y mujeres seguidos uno del otro, la diferencia de un año más o menos en fila. Y sí, claro, yo trabajé más o menos desde los 8 años el campo hasta los 21, a pesar de que era funcionario, yo seguí trabajando. Incluso cuando era jefe de planeación, yo todavía trabajaba la finca, incluso ahora, yo hasta hace poquito sembraba ají, tabasco en la finca, tabaco rubio, y generaba de 30, 40 empleos, que eso era para pagar empleo porque a uno no le queda mayor cosa. El campo, el trabajo del campo es bastante duro y, digamos, desagradecido en el sentido de que ningún campesino, legalmente lo decía usted, ningún campesino consigue plata así, de esa manera, salvo que provengan de familias pudientes y que tengan grandes extensiones de tierra, que ahí sí trabajo más técnico y todas las cosas, ahí sí les sirve. Pero el minifundio es muy difícil, le da para uno vivir. Pero yo en la finca me tocó bolear asadón, bolear machete, sembrar todo tipo de cosas que me pongan a hacer una finca de clima templado, cálido, yo lo sé hacer, lo que es el manejo de la caña, trapiche panelero, que hacer panela, todo eso nosotros lo sabemos, o yo por lo menos lo sé hacer, manejar el ganado, que me gustaba mucho. Y el trabajo que más me gustaba era coger café, porque era la sombrita, ¿no? Porque es que el calor también es bastante duro. Todo lo que tenía que ver con el café me gustaba. Y el trabajo que menos me gustaba era el del tabaco, porque normalmente el tabaco es de tierra caliente, se siembra a pleno sol, se coge a pleno sol, se madura un poquito la hoja antes de ensartar a pleno sol, y esa grasa que se despega del tabaco negro lo vuelve a uno una piltrafa humana, y uno sin poderse bañar porque es peligroso bañarse porque el tabaco es muy caliente, y eso no era bastante maluco ese trabajo, pero era el que nos da el sustento. Entonces todas esas cosas las aprendimos a hacer hasta los 21 años derecho en el trabajo en la finca, ya y jornalier también en fincas vecinas, en otras fincas, pues porque en la casa nosotros trabajamos, pero pues mi papá nos da la comida, no nos pagaban a nadie. Entonces ya uno tenía que necesidades de platica, entonces tocaba una semanita jornaleando y una semana en la finca ayudándole a mi papá, y al último mi papá dijo, pues bueno, usted sabe jornalear a otra parte, entonces jornaleenme una semana, yo le pago y la otra me trabaja. Y así fuimos yendo hasta que él murió, ya quedó en la finca, quedó mi mamá, y allá está con mis hermanos, allá seguimos trabajando la caña, el café y el ganado, que es poquito, ¿no? Pues 10, 15 vaquitas, 5 de leche, es poquito, ¿no? Para el sustento de la familia, pero seguimos en el mismo tema campesino. Yo cuando puedo hoy me voy a trabajar a la finca común y corriente, porque cuando yo voy a trabajar a la finca es a trabajar, no a mirar, es a trabajar. Pero estoy acostumbrado a eso y usted le decía, eso no se gana de la noche a la mañana. Digamos que yo no digo que con sacrificio y no con mucho amor por el campo. Doctor Gustavo Padilla, pues muy amable, muchas gracias, qué chévere haber dialogado con usted. Y termino con esta pregunta. ¿Usted considera que los gobiernos, tanto departamentales, municipales como nacionales, sí están haciendo la tarea bien para evitar el tema de la pandemia que se propague tanto en nuestro país? Enuar, en el tema de pandemia, ni en Colombia ni en el mundo hay expertos. Esto es un aprendizaje para todos. Y prácticamente en Colombia se está avanzando en la medida en que la pandemia también avanza. Y han habido fallas, ¿no? Somos humanos y tendemos a errar. ¿Considera que Eh, hay despilfarro de recursos por el tema de la pandemia? Sí, claro, claro. Yo sí considero que han habido despilfarro en los recursos, y le voy a decir por qué. Porque muchas administraciones, llámese locales, departamentales o nacionales, aprovecharon esas garantías que da el gobierno para la contratación rápida, y entonces hacen mucha contratación directa, y pues han habido sobrecostos, y eso es comprobado y está comprobado, y han habido sanciones y hay gente en la cárcel, y los que no están investigados, pero sí ha habido un abuso en el tema de la contratación, y hay muchos recursos que se han embolatado en el tema de la pandemia, y hay mucha gente que ha contratado cosas que no tienen nada que ver con la pandemia y han aprovechado para contratar, comprar muchas cosas, evitando las normas como la ley 80, que es la ley general de contratación pública. Ha habido despilfarro, pero han habido también gobernantes muy buenos que han tenido el sentido de pertenencia y de corazón, y interpretan con buenos ojos y con buena memoria y sentimiento de lo que es ese tema de la pandemia, porque estamos jugando es con la vida de los colombianos. Yo pienso que el presidente Duque y todos los gobernantes han hecho lo que pueden frente al tema de la pandemia, porque ninguno estábamos preparados para eso y ninguno era sabio en el manejo de ese tema.
hay una programación. Comprar 40.000 vacunas no es como ir a comprar un marrano en la galería, en la plaza de ferias, no. Eso es bien delicado, mucho más que es una vacuna que va a aplicársele a una persona y que puede tener efectos secundarios y que puede ser mortal para muchos. ¿Usted se le va a medir a la vacuna? ¿Se le va a medir? Sí, claro, porque a mí también me dio ya ese virus de coronavirus y pasé esa etapa, lo que fue todo diciembre, y eso es una realidad, eso no es un invento de los gobiernos, ni mucho menos de las farmacéuticas. Enuel, hay una cantidad de periodistas que yo quedo aterrado aquí en Cali que se han muerto, el gremio periodístico ha sido muy afectado, y si uno se pone a ver en cada uno de los municipios, todos los días en las redes sociales uno ve que se murió un amigo. Primero eran números, ahora son amigos cercanos, hasta familiares, que ya uno no está viendo las muertes como dice la gente, hasta que no le toque su familia, usted no va a creer. Y yo siempre he creído que eso no es ningún invento de nada, y menos de las farmacéuticas, como nos trataban de hacer ver ahora. Entonces el gobierno tiene un plan de vacunación, un plan que tiene que cumplir con unos protocolos, pero también con unas etapas que el gobierno muy bien tiene planeado. Primero, los mayores de 80 que tengan, y los que tengan comorbilidades, luego los niños, luego los jóvenes, luego los mayores de 60 y así por el estilo. Y pues va a ser un proceso en el cual el gobierno tiene perfectamente todo planeado, pero como le digo, por mejor planeado que estén las cosas, van a haber problemas, y eso no es tan fácil, y allí es donde tenemos que aprovechar estos medios de comunicación como Magazine del Valle, en decirle a la gente, tenemos que tener confianza en el gobierno, confianza en que eso va a ser la única manera de nosotros poder salvarnos de esa pandemia, y pues tener la fe y la confianza en el gobierno también, porque ellos también lo están haciendo de buena fe. Un gobernante no va a trabajar de mala fe para la gente. Yo sé que sí hay uno que otro que ha aprovechado esta situación para echarse unos pedos al bolsillo, sí, y las entidades de control tienen que poner el ojo en ellos, pero la mayoría de gobernantes están trabajando con la fe puesta en Dios de que eso va a salir bien. Entonces, pues es augurarle éxito a los gobernantes, porque yo pienso que les tocó un periodo muy difícil. Si usted va a ver las realizaciones de ellos, va a ser muy difícil encontrar bastantes, pero yo sí sé que ha sido un problema muy grave que nosotros no estábamos preparados para afrontarlo. Entonces, lo único que nos queda es desearle muchos éxitos al gobierno nacional, departamental y municipal en lo que tiene que ver con ese programa de vacunación y salir de esta crisis, porque ninguno somos expertos para entrar a calificar si están haciendo bien o están haciendo mal la tarea. Doctor Gustavo Padilla, muy amable, muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, ahí les presentamos al doctor Gustavo Padilla, un hombre humilde, nació un hombre campesino que a pulso se hizo, ahora es abogado y representante de la Cámara. Es un testimonio de vida para que ustedes, amables televidentes, se den cuenta que es que las cosas no aparecen de la noche a la mañana, sino hay que trabajarlas. Muy amables, muchas gracias. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enuel Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad.